Bueno, buen día a todas y todos. Siendo las 11 horas con 5 minutos del día de hoy, 30 de enero de 2023, damos por iniciada el acto de la Junta de Aclaraciones para el procedimiento de contratación por licitación pública nacional con número YEC/001/2023, relativo a la contratación del servicio para la implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares. Pediría a la Secretaría Técnica de este comité continuará con el desahogo de la presente acto, por favor. Buenos días. Preside este acto el licenciado Jorge Alfonso de la Peña Contreras, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, estando presentes además el licenciado Leonardo Arturo Barriga Ureña, en representación de la directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la licenciada Yuriria Rendón Yáñez, en representación de la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, la licenciada María Teresa Nares Cisneros, titular de la Contraloría Interna, el ingeniero Jorge Gallegos Valdés, director ejecutivo de Innovación Electoral, como invitado por ser el responsable del área usuaria de los servicios a contratar, y la de la voz, Patricia Guel Dávila, encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración. A fin de dar debido cumplimiento al desarrollo de esta Junta de Aclaraciones, se señala que se encuentran presentes en este acto las empresas Podernet, representada por Javier Lorenzo García, ¿sí? La empresa Proisi, representada en este acto por Ana María Soto González. Correcto. Se da inicio a este acto señalando que se recibieron escritos de manifestación de interés para participar en la presente licitación por parte de las siguientes empresas y personas físicas: Grupo Proisi S.A.D.C.B., representada por Ana María Soto González; Miguel Ángel Martínez Mendoza como persona física; Informática Electoral S.C., representada por Jesús Óscar Crespo Palazuelos; la empresa Podernet S.A.D.C.B., representada por el licenciado Javier Lorenzo García; y la empresa Smartmatic S.A.D.C.B., representada por Selene Rivera Rangel. Cabe precisar que, de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación número YEC/001/2023, fueron recibidas vía correo electrónico 24 horas antes de la realización de este acto, lo cual se acredita con la impresión del correo electrónico y registro en la oficialía de partes de este instituto, las siguientes solicitudes de aclaraciones. Por parte de la empresa Podernet S.A.D.C.B., respecto al punto 4.1.2.2, los licitantes deberán entregar por lo menos 3 contratos en copia simple que hayan sido celebrados con organismos electorales cuyo objeto sea similar al servicio de implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares que se licita y que se haya utilizado para elecciones constitucionales ordinarias completas en los últimos 5 años, en los cuales haya cumplido por lo menos en 3 de ellos con el aplicativo PREP casilla y con lo establecido en el reglamento de elecciones vigente y sus anexos, adjuntando cartas originales de satisfacción por parte de los organismos electorales respectivos a cada contrato. Pregunta número 1. ¿Las cartas originales de satisfacción pueden presentarse en copia certificada por notario público? Respuesta: sí, los documentos presentados en copia certificada ante notario público hacen las veces de documentos originales. Número 2. Partida 4.1.2.4. Además de lo anterior, los licitantes deberán presentar escrito en el que se exprese la relación de la infraestructura técnica que dispone para el desarrollo de las actividades, que en su caso se le adjudiquen, indicando las instalaciones, maquinaria, mobiliario, equipo y demás elementos técnicos que dispone, describiendo en su caso marca, modelo, medidas, función, utilidad y fecha de adquisición, acompañando fotografías de todo lo descrito. Asimismo, deberá contar con derechos de autor del software que será utilizado para la operación del programa, contar con el equipo de cómputo, enlaces de Internet dedicado y servidores necesarios para llevar a cabo el desarrollo e implementación del sistema del programa de resultados electorales preliminares para el presente proceso electoral. Pregunta número 2. Con relación a contar con los derechos de autor del software que será utilizado para la operación del programa,
La Ley Federal de Derechos de Autor establece literalmente, artículo 5, la protección que otorga esta ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. Acorde a lo descrito en esta Ley Federal de Derecho de Autor, los sistemas desarrollados por cualquier persona para la implementación del programa de resultados electorales preliminares se encuentran protegidos por el artículo 5 de la citada ley. Aunado a lo anterior, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones, no exige dicho requisito para que terceros presten el servicio de implementación de dicho programa PREP. Así entonces, de acuerdo con las leyes y reglamentos mencionados, ninguna persona física o moral tiene el deber ni obligación de registrar las tecnologías desarrolladas por estas. Y en el caso que nos ocupa, los sistemas PREP para que les sean reconocidos sus derechos autoriales. Por lo tanto, y considerando que la única empresa que realiza PREPs en el sistema electoral mexicano y con antecedente de haber realizado el mencionado registro y que ha ostentado públicamente lo es Grupo PROIS y SADCB en las licitaciones del PREP en los estados de Durango y Oaxaca, en los procesos electorales de los años 2019 y 2022 respectivamente, lo que deriva en una limitante para dejar sin participar a los demás proveedores beneficiando a dicha empresa, es que con el propósito de que todos los proveedores que prestamos servicio PREP podamos participar, es factible que en el caso del requisito de contar con derechos de autor del software se sustente y se tenga por cumplido tal requisito en absoluto respeto a los derechos otorgados y reconocidos en el artículo 5 de la Ley Federal de Derechos de Autor, consistente en que el reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie, ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna, o bien, en su caso, se elimina el requisito en razón de que ni la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni el Reglamento de Elecciones lo exige para que un tercero pueda proporcionar el servicio que se licita. Respuesta. El Instituto Nacional Electoral, como parte de sus funciones, emitió un documento base llamado Anexo Técnico para la contratación del tercero que auxilie en la implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares, en donde se plasman las recomendaciones para todos los organismos públicos locales que consideren la contratación con un tercero para la implementación del PREP. En este documento, en el apartado 2, se incluye el requerimiento que a continuación se cita. El proveedor proporcionará todo el licenciamiento que se requiera para el funcionamiento del sistema, incluyendo el necesario para los diversos ambientes de trabajo, por lo que el proveedor deberá garantizar que el IEC no hará erogaciones adicionales por cuestiones de licenciamiento. El proveedor podrá utilizar el licenciamiento o productos que el IEC ponga a su disposición. Además de lo anterior, derivado de las problemáticas actuales de este organismo respecto a los licenciamientos completos de software que se utilizaban para la operación del PREP en procesos pasados, mismas que dieron lugar a la necesidad de contratación de un tercero, como medida preventiva y para brindar certeza y transparencia y seguridad en la publicación de los resultados preliminares del presente proceso electoral, este organismo solicita que quien opere el programa tenga todos los licenciamientos requeridos para su uso y control, incluyendo los de derechos de autor del sistema. Esto con la finalidad de tener la plena certeza de saber quién desarrolla y controla el programa, poder adecuarlo a las necesidades del IEC, someterlo a revisiones y auditorías, realizar las modificaciones que resulten necesarias y garantizar su correcto funcionamiento en todo momento. En este sentido, siguiendo las recomendaciones del INE y por así convenir a los intereses de este organismo, el proveedor que desee participar en el presente proceso licitatorio deberá de proporcionar los derechos de autor del sistema informático que opere como parte del licenciamiento que se requiere para el buen funcionamiento del mismo. Siguiente. Referente a la cláusula octava, obligaciones adicionales en el modelo de contrato. Partida W, instrumentar lo necesario en cuanto a computadoras, equipos de respaldo, proyectores, pantallas e impresoras para presentar los resultados preliminares en tiempo real en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila. Pregunta número 3. Con el objeto de estar en posibilidades de cotizar, ¿pueden indicar la cantidad de equipos que se están solicitando? Respuesta.
Se pone a consideración de cada proveedor la propuesta en cuanto a cantidad y calidad del equipo que se requiera para hacer frente al servicio de implementación del PREP para el presente proceso electoral, tomando en consideración las características plasmadas en las bases y en el anexo técnico. Siguiente. Respecto a la partida 6, consideraciones generales, estipular la obligación del tercero de coadyuvar con el IEC otorgando la información que requiera para la ejecución de sus actividades. En caso de que el IEC determine llevar a cabo la auditoría al código fuente, dicha previsión debe de ser incorporada tanto en el instrumento jurídico firmado con el ente auditor como en su caso con el tercero. Pregunta número 4. Toda vez que el reglamento de elecciones en el artículo 347 no establece la auditoría al código fuente, ya que solamente exige pruebas funcionales de caja negra, es posible que se elimine tal obligación contractual en absoluto respeto y apego al reglamento de elecciones, así como en la obligación de las autoridades respetar los derechos y propiedad del secreto industrial de los sistemas PREP desarrollados por los licitantes. Respuesta. Este instituto no solicita la auditoría al código fuente del sistema. En el anexo 6 de las presentes bases se incluye el modelo de contrato donde se establecen los derechos y obligaciones que habrá entre las partes. Siguiente. Número de título de las bases, IEC 102/2022, acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, por el que se apruebe el proceso técnico operativo para la instrumentación y operación del PREP. Pregunta número 5. Toda vez que uno de los puntos medulares del PREP es el procesamiento de las actas de escrutinio y cómputo de la jornada electoral, y en las bases de licitación, anexo técnico y proceso técnico operativo no establece las dimensiones de las actas de escrutinio y cómputo, las cuales deben de ser uniformes como las medidas establecidas en el anexo 4.1 del reglamento de elecciones, en términos de los tamaños de 43 por 21.5 y 43 por 28 centímetros. Por tanto, a efecto de estar en posibilidades de realizar una cotización apegada a las necesidades del servicio que se licita, ¿cuáles serán las medidas de cada uno de los tipos de actas de escrutinio y cómputo a procesar? Respuesta. A este momento aún no se tiene el acuerdo del Consejo General por el cual se apruebe el diseño de las actas de escrutinio y cómputo para el presente proceso electoral. Siguiente. Pregunta número 6. De conformidad con los lineamientos del PREP, los cuales enunciativa más no limitativa referente al punto número 4, la partida B, el acopio consistirá en la recepción de las actas PREP de los KTD, cuya ubicación deberá pegarse a lo estipulado en el acuerdo del Consejo General que para tal efecto se emita. Esta fase consiste en el registro de la fecha y hora mediante el DSA. Pregunta número 6. El Instituto Electoral de Coahuila proporcionará los dispositivos de sellado automático DSA. Respuesta. El proveedor deberá de considerar el aprovisionamiento de los dispositivos DSA necesarios para llevar a cabo el proceso de acopio en cada KTD. Siguiente. Pregunta número 7. Toda vez que ninguno de los documentos antes mencionados establece la demostración del sistema para que el Instituto Electoral de Coahuila pueda evaluar las diferentes calidades de los servicios ofertados por los licitantes que participan, consideramos esencial que durante el proceso de licitación se nos permita a todos y cada uno de los licitantes realizar tal demostración. Asimismo, suponiendo que alguna empresa de entre las que hoy participantes en la licitación, con antelación ya hubiera hecho la presentación de los servicios que oferta ante funcionarios de ese organismo público local electoral, lo que deja en desventaja al resto de los participantes. Se puede incluir la demostración de los sistemas de cada uno de los participantes oferta, incluyendo el tiempo suficiente que los licitantes requieren para la instalación de equipos y demostración del sistema ofertado ante los miembros del Consejo General del OPLE y de los funcionarios responsables encargados de la licitación. Respuesta. Se acepta incluir la demostración del sistema de cada participante el día 2 de febrero del presente año, fecha establecida para la apertura de las propuestas técnicas y económicas. La demostración será de acuerdo al siguiente esquema. Número 1, apertura de proposiciones técnicas. Número 2, demostración del sistema de los participantes conforme al orden de presentación de las propuestas técnicas y económicas.
Número 3, apertura de proposiciones económicas. Cada licitante contará con 1 hora para la instalación y 1 hora para realizar la respectiva demostración, incluyendo el tiempo de preparación e instalación de sus equipos. Los actos se llevarán a cabo en la sala de sesiones de este instituto. Siguiente son las preguntas elaboradas por el proveedor Informática Electoral SC, que no se encuentra presente, mas sin embargo remitió en el tiempo establecido sus cuestionamientos. Pregunta número 1. Se indica adjuntar original del acta constitutiva de la persona moral, por lo que solicitamos al convocante nos permita adjuntar copias certificadas de este documento, así como también adjuntar copias certificadas en sustitución de documentos originales en los demás apartados, con excepción a las cartas, escritos y declaraciones expresas solicitadas. Respuesta: sí, los documentos presentados en copia certificada ante notario público hacen las veces de documentos originales. Siguiente pregunta, número 2. Se indica adjuntar al menos 3 contratos que demuestren haber cumplido con el aplicativo PREP casilla, por lo que los solicitamos a la convocante aclarar si para demostrar el uso del PREP casilla el contrato celebrado debe mencionar esto en alcance. Respuesta: sí, dentro del texto de los contratos que se presenten como experiencia se debe de mencionar el uso del aplicativo móvil. Pregunta número 3. Se indica contar con derechos de autor del software que será utilizado para la operación del PREP. Sin embargo, por la naturaleza de los constantes cambios que son solicitados por el INE en cada proceso electoral, es inviable llevar a cabo un registro de los derechos de autor de una versión en específico, por lo que solicitamos amablemente se omite el requisito de contar con derechos de autor en el software que será utilizado para operar el PREP, o bien sea reemplazado por un escrito donde manifestemos bajo protesta de decir verdad que el software que utilizamos es de nuestra autoría y como tal contamos con los derechos de uso. Respuesta: como se establece en las bases, el proveedor que desee participar en el presente proceso licitatorio deberá de proporcionar los derechos de autor del sistema informático que opere como parte del licenciamiento que se requiere para el buen funcionamiento del mismo. Siguiente pregunta, número 4. Además de la documentación señalada en los puntos 2 y 4, se solicita adjuntar nuevamente el anexo 20, mismo que solicitado en el punto 2.2.1.13, por lo que solicitamos se indique si se debe de anexar nuevamente este anexo o bien es suficiente integrarlo en la documentación del punto 2. Respuesta: es suficiente con presentar una sola vez el anexo 20, firmado dentro de la propuesta técnica en el punto 2.2.1.13. Siguiente pregunta, número 5. Con la finalidad de ofertar los equipos idóneos, solicitamos a la convocante indicar el tamaño de las actas aprobado para este proceso electoral. Respuesta: hasta este momento aún no se tiene el acuerdo del Consejo General en el cual se aprueba el diseño de las actas de escrutinio y cómputo para el presente proceso electoral. Siguiente corresponde a las preguntas realizadas por Grupo ProICI. Pregunta número 1. En el texto de las bases se advierte que los requisitos se deben de entregar en el sobre de la propuesta técnica. Sin embargo, en el anexo 18 se enumeran con diferente orden y algunos requisitos no están incluidos en el listado. La pregunta es: ¿el orden de los requisitos que se integrarán en la propuesta técnica deberá de ser de acuerdo a la numeración del contenido de las bases o de acuerdo al checklist contenido en el anexo 18? Respuesta: el orden de los requisitos para propuesta técnica debe de ser de acuerdo a los numerales de las bases. Siguiente pregunta, número 2. En la cotización preliminar entregada por ProICI a este instituto para el estudio de mercado previo al presente proceso, nuestra propuesta no incluyó la habilitación de un CCB alterno. Sin embargo, en las presentes bases, dentro del modelo de contrato que se encuentra en el anexo 6, se establecen 2 CCB y 54 KTD. Ahora bien, dentro del documento anexo técnico no encontramos referencia de 2 CCB. Por tanto, la pregunta es: ¿se deberá de tomar en consideración para las propuestas técnicas y económicas la habilitación de un segundo centro de captura y verificación de datos? Respuesta: se debe de considerar un segundo CCB en las propuestas técnicas y económicas, tal como se establece en las bases en el anexo número 6. Pregunta número 3. Tal como lo establece el artículo 73,
fracción 14 de la Ley de Adquisiciones del Estado dice: las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley con las personas físicas o morales siguientes: aquellas que hubieran proporcionado información que resulte falsa o que hayan actuado con dolo y mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia, o bien la presentación o desahogo de una inconformidad. La pregunta es: ¿será motivo de descalificación que algún licitante haya mentido a una autoridad electoral con tal de acreditar su participación en un proceso licitatorio pasado? Respuesta: sí, tal y como se establece en las bases. Siguiente pregunta, número 4. La pregunta es: ¿será motivo de descalificación que algún licitante tenga antecedente negativo para haber sido sentenciado por incumplimiento de un contrato en el ámbito electoral con algún organismo gubernamental local o externo? Respuesta: sí, tal como se establece en las bases. Serían todos los cuestionamientos realizados por parte de las 3 empresas que hicieron llegar dentro del plazo establecido. Una vez que han sido respondidas todas las preguntas que fueron recibidas, se solicita a los representantes legales de las empresas que señalen si se dan por satisfechos con las respuestas dadas a las dudas presentadas. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las 11 horas con 27 minutos del día 30 de enero del 2023, firmando al calce y al margen cada una de las hojas de este documento, quienes en esta junta de aclaraciones participaron. Procedemos al acta, por favor. Se somete a consideración de los presentes el acta. ¿Están de acuerdo las personas que votan? ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Yo haría voto particular por considerar unas cosas que se deben de señalar adicionalmente. Procede a la elaboración y firma, por favor.